Muy bien. ¿Cómo van con el práctico? ¿Tienen algún problema que quieran que veamos ahora? Bien, tengo dos ejercicios extra para hacer hoy, que uno es con respecto a un diccionario, bien, y otro es usando listas, bien. Bien, vamos a comenzar resolviendo lo que sería la sucesión de Fibonacci, bien. Dice que se trata de una secuencia infinita de números naturales, bien, a partir del 0 y el 1, bien. Se van sumando de a pares de manera que cada número es igual a la suma de sus dos anteriores, bien. Acá tenemos un ejemplo, bien, como dice que comienza a partir del 0 y 1, bien. Entonces, el siguiente, el consecutivo es la suma de los dos anteriores, bien. Entonces, 0 más 1 es 1, por lo tanto, el consecutivo es 1, ¿bien? El consecutivo es 2, ¿por qué? Porque dice que se va sumando de a pares, ¿bien? Que la suma de sus dos anteriores. Entonces, los dos anteriores serían los dos 1, ¿bien? 1 más 1 nos da 2, ¿bien? Y así sucesivamente. Vamos a ir sumando de a pares, ¿bien? Entonces vamos a tener una lista, ¿bien? Que directamente ya la vamos a inicializar con los valores 0 y 1, ¿bien? Bien. Vamos a dar un tamaño, ¿bien? Para que no se haga infinito, ¿bien? Vamos a decir que nuestro tamaño va a ser 8, ¿bien? Entonces, n igual a 8. ¿Bien? Entonces vamos a tener un ciclo for, ¿bien? Con un índice que va a recorrer a n, ¿bien? Bien. Entonces, yo tengo que ir mientras vaya recorriendo el for, voy a tener que ir agregando a mi lista el número consecutivo, ¿bien? Actualmente tengo únicamente dos elementos. Ahora lo que yo tengo que agregar a mi lista es la suma entre 0 y 1, ¿bien? Entonces, lo que sería es lista, voy a usar la función append, ¿bien? Bien. Acá tengo que poner el elemento que yo quiero insertar, ¿bien? Entonces, a ver. A ver, voy a escribir a ver si lo entienden. Puede ser I0 y I1, a la posición 0 más I1, más I a la posición 1.
Eh, claro, pero tiene que ser genérico, ¿bien? Si nosotros ponemos I1 de lo que está en la posición 0 y la que está en posición 1, ¿bien? Entonces, a la siguiente, cuando vuelva a ingresar el for, va a seguir tomando esas posiciones, ¿bien? No, Entonces, no, me refiero que sea en la posición I, que tome la posición mm, I. bien, lo que vamos a hacer es esto. El I lo que va a hacer es el rango, no está viendo la lista, ¿bien? El Claro, I va a ser el rango para desde 0 recorrer el hasta 8. rango. Es un intervalo, no tiene nada que ver con la lista, ¿bien? Entonces, voy a hacer, antes de agregar la lista, voy a agregar una variable, a ver si con esto así lo entendemos bien. Ujú. A ver, a esta variable yo le voy a asignar la suma De los dos anteriores. de los dos anteriores, ¿bien? Entonces yo quiero sumar el último número, ¿bien? ¿Cómo sé yo el último número? ¿Cuál es el último número de la lista? Tenemos la función len, ¿que no? Sí, Entonces sería lista. lista de la posición len. Len nos da la última posición de lista. Bien, ok. Esto va entre corchetes. Estoy diciendo la posición que quiero yo. Sí. Eh, bien, acá es -1, bien, el último elemento. Bien, acá lo que escribí acá lista, len de lista -1, lo que hice yo es agregar, acá tengo en la última posición, bien. Sí. Bien, y ahora me falta agarrar esta posición, el anterior a último, bien. Entonces la vamos a sumar con lista, que está en la posición, de nuevo voy a usar la función len, Len del, de lista, menos -2, 2. Ujú. bien. Entonces, Sí, yo en número estoy guardando la suma, bien. sí. Y ese número lo voy a agregar a la lista, bien. Número. Ahí está. Entonces, va a ser un ciclo de 8, y únicamente se va a sumar 8 veces eso, bien. No se va a hacer infinito. Bien. Bien. Bien, lo que está acá, todo esto lo podría poner directamente dentro de la pen, ¿bien? Eso para que más o menos lo entiendan lo que estoy haciendo, ¿bien? Lo agregué a una variable, ¿bien? Ah, Entonces, al bien. final, vamos a mostrar la lista, ¿bien? Veamos. Bien, con respecto a lo que está acá arriba, nos da casi igual. Como nosotros dijimos únicamente 8 números, ¿bien? Ujú. 0, 0, bien. Tenemos la suma de estos dos es 1. La suma de estos dos es 2. La suma de 1 más 2, 3. La suma de 3 más 2 es 5. La suma de 5 más 3 es 8. La suma de 8 más 5 es 13. Y la suma de 13 y 8 es 21. Y 21 y 13 es 14, 34. ¿Bien? Profe, ahí toma como 8 sin contar el 0 y el 1, que son como los iniciales, porque Sí, ahí hay 10 números, digamos, sí. en la lista. Ah, bien, Sí, sin perfecto. tomar. Bien. Bien. Ahora, bien. Tengo un ejercicio de mochila, de diccionario, ¿bien? Se suponga que se quiere guardar en un diccionario, ¿bien? El DNI y la nota del primer parcial de todos los estudiantes que cursan, ¿bien? Si se quiere guardar también la nota del recuperatorio, ¿cómo se resolvería? Sin perder la información anterior, ¿bien? ¿Ustedes acá usarían un diccionario o un diccionario anidado? O sea, ¿qué se le ocurre hacer? Mm,
Profe, para hacer con un diccionario anidado, ¿se podría utilizar la misma clave que el diccionario original? Mm, sí. ¿Cómo sería la misma clave? O sea, O sea, ¿cuál te, me refiero, o sea, me refiero a la sintaxis de clave o valor. O sea, por claro, ejemplo, la materia sería la clave de materia y el valor sería la nota. ¿Se podría usar la bien, misma clave de materia bien, para el recuperatorio? bien, acá únicamente tenemos DNI y nota, ¿bien? Nota. Después tenemos la nota recuperatoria, ¿bien? Entonces, si vos decís que va a ser anidado, ¿cuál sería? Ahora vamos por lo que estaría anidado, el diccionario de adentro. ¿Qué guardarías vos ahí dentro? Las notas. El recuperatorio. Claro, las Bien, notas del recuperatorio. bien. Y entonces, y el diccionario, el grande, el de afuera, ¿qué guardarías? O sea, ¿cómo lo pondrías? ¿O cuál sería la clave? O sea, yo Yo lo creo que pensé sería así. mejor, yo creo que sería Yo lo, mejor eh, una lista que sí, contenga las claves y no, al revés, un diccionario que primero un diccionario que contenga por un lado la clave y en el valor sí, otra lista que contenga tanto la nota de recuperatorio como la nota original, digamos. claro. Yo, no sé si es lo mismo que pensé yo lo que haría es tener un diccionario, ¿bien? Con el DNI. La clave va a ser el DNI, ¿bien? Ujú. Y el valor va a ser un subdiccionario. Y dentro Claro. de ese diccionario lo tendría nota de primer parcial, la nota y la nota de primer parcial que sería la clave y su valor, y la otra clave sería recuperatorio y su clave. Digo, Tu recuperatorio sería nota. la clave y su valor. Sí. Bien. Así yo lo pensaría. Bien, hagámoslo. Voy a declarar una variable de tipo diccionario. Bien. Y otro diccionario. Este voy a poner notas. Bien. Notas. Y este diccionario lo voy a dejar así. Bien. Tengo dos diccionarios. Bien. Sí. Entonces, voy a decir otra variable que va a tener la cantidad de alumnos. Bien. Yo aquí directamente le voy a poner 3 alumnos. Bien. Si bien se podría pedir al usuario que ingrese. Bien. Ujú. Entonces voy a hacer un for. Bien. Un índice y va a recorrer hasta cargar los 3 alumnos. Cantidad de alumnos. Bien. Ahí Bien. es lo mismo poner 3 que poner la variable cantidad de alumnos, ¿verdad? Sí, perdón, acá pongamos cantidad de alumnos, mejor. Cantidad de alumnos. Bien. Bien. Dentro de este for, tengo que pedir al usuario que ingrese el DNI y la nota. Bien. Entonces, pongamos una variable DNI. Bien. Dijimos que el DNI va a ser la clave y el valor va a ser el otro diccionario, ¿bien? El diccionario de notas. Sí. Entonces, vamos a hacer un tipo entero, input, ¿bien? Ingrese el DNI. Bien. Y ahora vamos a tener nota. Bien. Acá va a ingresar
Dice la nota del primer parcial. Bien. Sí. Bien. ¿Y cómo se lo agregaría a los diccionarios? ¿No falta el recuperatorio también o eso después lo agregas? Lo agreguemos después, ¿bien? Ahora, supongamos que tenemos DNI y nota, ¿bien? Después veamos cómo agregamos la nota del recuperatorio. Porque hay que tener en cuenta de que no todos van a tener nota del recuperatorio, ¿bien? Porque puede haber chicos que hayan aprobado. Ah, claro. Entonces, ¿qué diccionario agregamos primero? Diccionario nota, que no, porque nota es el valor de la clave DNI. Bien, entonces, ¿cómo poner? Y notas. Bien. Le vamos a poner que la clave acá siempre va a ser notas. Digo, notas. Bien. A esto le vamos a asignar la nota, ¿bien? Lo que se ingresó, ¿bien? Entonces, una vez que ya tenemos, este sería el subdiccionario, ¿bien? Ahora, este subdiccionario le vamos a añadir a la clave del diccionario grande, ¿bien? Entonces, acá sería dic. Sí. Bien, acá va la clave, y la clave sería el DNI, ¿bien? Y le vamos a asignar el diccionario de notas, ¿bien? Ujú. Eso sería todo, ¿bien? Ahora printemos. Print. El diccionario. Bien, compilemos esto. Bien. Ingresemos un DNI, ingresemos una nota, otro DNI. Bien. Veamos qué nos devolvió. Bien, acá tenemos, bien. El DNI 3, su nota es 90. El DNI 2, acá hay algo. Nota 90. Siempre toma la misma nota. ¿Por qué? Eso me pasó a mí en el 14 también. ¿Por qué nota 90, 90? A ver. Profe, Ya ¿no sé por debería qué. cambiar la clave No. notas? Esto se debería crear cada vez dentro del for. ¿Bien? Así es. Así, porque si no, Ah, bien. sí. Este diccionario se va a crear este es el subdiccionario, ¿bien? Que se va a crear. Ah, Tenemos el 33, pongamos el 1. ¿Bien? Ahí está. ahí está. Bien. Acá tenemos. Bien. Ahora tenemos que agregar el recuperatorio, ¿bien? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar antes de insertar la nota del recuperatorio? Si aprobó o no. Para ver si corresponde con recuperatorio. Sí.
Entonces, acá yo supongo que tenemos que preguntar, ¿qué no? Por la nota. Claro. Vamos, if nota, si nota es mayor o igual, o mayor que 59, dije que aprobó. Si es mayor que 59, entonces únicamente va a tener el parcial. ¿Ya? Si no, por el S significa que desaprobó. Y entonces vamos a tener que insertar el recuperatorio. Pongamos recuperatorio. Bien. Va a ser un tipo entero. Bien. Input. Ingrese la nota del recuperador. Bien. Bien. Y esa nota ahora se guarda en el Big Notas. Estoy viendo acá que ¿Habría que podríamos. crear una nueva clave, profe? Sí, sería una o la nueva misma clave. clave de... Ah, claro. DNI notas. Bien. Y sería un diccionario, así que no. Notas. La clave activa pongamos recuperatorio. Y acá le asignamos la nota del recuperatorio. Bien. Bien. Y ahora el diccionario grande va a tener en la clave DNI, le vamos a asignar el diccionario notas. Pero acá, a ver. Bien. Veamos. Hagamos el DNI 3. Supongamos que este aprobó. ¿Ya? Otro DNI. Supongamos que esto sacó 56. Bien, entonces acá ingresamos el recuperatorio. Bueno, me sacó 59. El DNI 9. Supongamos que también desaprobó. Aprobó con 90. Bien. Ahí está. Bien, ¿se entendió lo que hicimos? ¿O se perdieron en alguna parte? Sí, profe, sí se entendió. Bien, luego le comparto este archivo. Bien. Bien. ¿Quieren continuar haciendo el práctico de esto o quieren que ya veamos funciones para continuar del ejercicio 15 para adelante? A mí me faltan un par de ejercicios, pero podemos ver funciones, así ya después podemos completar. Bien. Sí, pasemos a funciones, profe. Bien. Haga uno Profe, preguntas. Sí, una duda. sí, ¿Cómo se haría sí. para limitar
el número de la nota del parcial, que sea hasta 100. Hasta 100. Bien, entonces vos cuando ingrese cuando te ingrese tu nota, bien, voy a preguntar, sería un if, si tu nota está entre tu rango entre 0 y 100, bien. Si no está, le decís que vuelva a ingresar. Ya sería ahí Claro, con un pero, while. Con un while. perdón, Sí, y ese iría identado a la altura del if que puso usted, y el if de nota mayor a 59, ¿dónde iría la identación de ese if? claro, lo que pondrías es acá. O sea, yo creo que iría con un while, ¿no? Un while. Un while. Si nota mayor que 0, mayor o igual que 0, y que nota sea menor que 101, ¿viendo? Bien. Y esto sería así. Si se cumple eso, vas a hacer recién todo esto, digamos. ¿Vale? Todo eso. Bien. Si no se cumple, tenés que poner, acá sería, creo que sería fuera del while, es decir, un printear que vuelve a ingresar la nota. Sería creo que otra vez la variable nota, bien, sería esto que está acá. Creo que sería así. Creo que sería así. Bien. Gracias, profe. Nada. Bien. Aquí lo que se tendría que tener en cuenta, no, alguien pudo resolver el ejercicio de práctico donde decían que tener en cuenta de que la clave, que si ya está, que no se lo agregue, algo así creo que decía el práctico. ¿Cuál sería el ejercicio? No sé si era el 11, el 12, el 10, era uno de... No sé si alguien lo hizo. Creo que era con respecto a una agenda. A ver. Ah, sí, esta. Que dice que no pueden haber nombres repetidos. Sí, esa. Sí, la del teléfono. ¿Alguien pudo controlar de que no se ingresen números repetidos? Nombres repetidos. Sí, utilizando la bandera. Bien. Bien, entonces, veamos funciones. Bien, algo de funciones. Bien. Bien. Vamos a ver. Sí, ¿Le puedo hacer una consulta referida a diccionario? Justo en sí, este ejercicio, en el 10, sí. ¿yo podría ocupar en un diccionario la función append como para que se vayan guardando ahí los valores o no? Porque yo en un principio como que la pensé con esa función, igualmente después lo hice de otra manera, o sea, sin ocuparla la función. Y Creo que no. no se la No puede sé. ocupar en diccionario, Ah, porque ahí me quedó esa duda. creo que no sé. No, no, porque vos en el diccionario necesitas la clave y el valor.
Ah, bien. Profe, ¿y hay otra manera de darse cuenta? Porque yo también puse como en un print, como cuando, o sea, puse el usuario, sí, también, que se ingrese el nombre, que se ingrese el teléfono. Sí. Después, bueno, si el usuario era igual, o sea, más o menos parecida a la estructura, y hice con respuesta, igual así, Sí. o sea, que el usuario vaya agregando a medida que él me responda que sí con el while, si era no, que ahí se pare el proceso y ya no se inserten más nombres. Pero yo puse después en el último print que si el usuario decía que sí o sí el nombre ya tenía que ser distinto al ingresado, tenía que ser un nombre diferente. Hay otra manera de que el programa detecte que el nombre es igual y me dé error, o sea, sin necesitar poner un print, yo digo como ponerlo con Bien, lo que alguna función. no sé si se puede, yo usé el int, que es de pertenencia, pero no estoy segura si existe el int en diccionario, porque yo lo corrí y me tiro error, ¿bien? Entonces, lo que podrías hacer es un while, ¿bien? Recorrer el diccionario, ¿bien? Un while. Un while mientras tu diccionario, ¿bien? ¿Cuál sería la clave acá? O sería con un ciclo for, no. Yo lo hice con la función int y creo que no existe en el diccionario la función int, para mí. Ah, bueno, profe, yo era para preguntar como si había otra alternativa, porque Sí, me quedó así haciendo ruido eso. Porque yo también le puse print, pero dije, ¿será que se puede hacer de otra manera sin que yo le ponga print y le diga al sí, usuario que el nombre tiene que ser distinto al que ya se ingresó? claro. A ver, no. Profe, creo que el diccionario solamente se puede recorrer con el for, digamos, por clave y valor. Eso estoy, a ver, sí, con el for nada más. Qué raro. Bien, lo veo así, ya en la próxima clase te digo a ver cómo solucioné eso. Porque yo estoy usando la función int, pero creo que no existe el diccionario. Bueno, profe, muchas gracias. Dale. Bien. Veamos algo de funciones. Bien. Vamos. Bien, ahora vamos a ver las funciones y algo de parámetro, ¿bien? Ya para la próxima semana vemos ámbito de las variables, ¿bien? En lo que continúa. Bien. Vamos a comenzar viendo el concepto de modularidad, ¿bien? Para resolver problemas más complejos o de gran tamaño, ¿bien? Es necesario aplicar la técnica de diseños de algoritmos, ¿bien? Que la técnica más utilizada se llama divide y vencerás, ¿bien? Esta técnica consiste en descomponer el problema en problemas más pequeños, ¿bien? Hasta que el problema original quede reducido a un conjunto de actividades básicas donde ya no se puede descomponer más, ¿bien? O ya no es conveniente descomponer. Bien. La solución en su problema se le denomina módulo, ¿bien? Utilizando esta técnica, la solución de un problema se expresa como un programa que quedará formado por una serie de módulos, ¿bien? Donde cada módulo va a realizar una tarea en concreta. Bien. Este diseño
trae ventajas, bien. Una de ellas es producir programas más fáciles de escribir, bien, más fáciles a la hora de mantener, bien, y se pueden realizar pruebas independientes. Bien. Acá tenemos funciones, bien. Dice que una función es un grupo de instrucciones que resuelve un problema muy concreto, bien. El principio de la modularidad es dividir y organizar el código en partes más sencillas y mantenibles, ¿bien? Y el otro principio, que es la reusabilidad, ¿bien? Es encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado, ¿bien? Bien. Tenemos varios tipos de funciones, ¿bien? Tenemos las funciones integradas, son el conjunto de funciones que ya no provee el lenguaje, ¿bien? Son funciones que ya venimos usando, bien, el print, el input, el end, el rank, bien. Son esas funciones que se llaman funciones integradas. Después tenemos las funciones definidas por el programador, bien. Este conjunto de funciones deben definirse antes de ser usadas, bien. O sea que nosotros somos los que creamos, bien. Acá tenemos ejemplo, bien. Una función palíndromo, valida email, genera contraseña, bien. Bien. Python nos brinda un conjunto de funciones integradas, bien, se llama funciones de primer nivel, bien. Estas son algunas de las funciones que nos provee Python, bien. Ya todos usamos casi todas, bien. El float, bien, el format, bien. El len, el list, el input, el ID, bien. Continuamos. Bien. Acá tenemos ejemplo, bien. Tenemos una variable que se llama num, que tiene el valor 5, bien. Estamos usando dos funciones de primer nivel, que es el print y el type, bien. Que la salida nos da el tipo de clase, bien, que es la variable num. Luego también estamos usando la función print y el end, bien, que nos da el tamaño de una lista, bien. Luego también estamos usando nuevamente la función print y la función round, bien. Ahora tenemos las estructuras para definir una función propia en Python, bien. Vamos a usar la palabra reservada def, bien. Eso nos indica que estamos definiendo una función, bien. Luego va a ir el nombre de nuestra función, bien. Luego entre paréntesis vamos a poner los parámetros que necesitemos, bien. No necesariamente una función va a tener parámetros, bien. Luego va a ir todas las instrucciones que necesitemos escribir, bien. Y al final vamos a poner la palabra reservada return, bien, y vamos a retornar el valor, bien. Esta palabra lo que hace es devolvernos un resultado, bien. Su utilización es opcional. Bien. Acá Profe, tenemos... ahí con una consulta, con el return, ¿me muestra ese valor o yo tengo Sí, que printear? ¿Qué quiere decir? te muestra directamente. Ah, perfecto. O sea, así como está, no va a hacer nada. Lo que vamos a tener que hacer es llamar a la función. ¿Cómo se llama la función? Escribiendo la función y pasando los valores de los parámetros. Perfecto. Gracias. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Bien. Dice, definir una función llamada contar letras que devolverá la cantidad de letras de una cadena, omitiendo los espacios en blanco. Bien. Entonces, tenemos la palabra reservada def. Bien. Tenemos el nombre de nuestra función, que es contar palabras. Tenemos el parámetro, bien, que es palabra, bien. Tenemos un contador, bien. Recorremos la palabra, porque dijimos que una palabra, o sea, una cadena, se lo toma como una lista, ¿bien? Sí. Entonces es un objeto iterable, ¿bien?
Entonces va a recorrer. Bien, y va a preguntar si la palabra sub y, ay, rayos, es distinto de espacio en blanco, va a contar, ¿bien? Si no es distinto, no va a hacer nada, va a volver a ingresar al for y así sucesivamente hasta recorrer toda la lista, ¿bien? Y al final vemos que el return está fuera del for, ¿bien? Retorna la variable contar, ¿bien? Bien, acá tenemos una función que se llama bolillero, ¿bien? Que va a imprimir 10 números aleatorios, ¿bien? Entre 1 y 100. Bien. Acá vemos que tenemos una función que no le pasamos nada por parámetro, ¿bien? Vamos a recorrer 10 veces, ¿bien? Dentro del print estamos generando los números aleatorios, ¿bien? Y acá vemos que no estamos usando ¿cómo se dice? La palabra reservada return, ¿bien? Porque no estamos retornando nada. Bien. Veamos los parámetros, ¿bien? Vamos a tener parámetros por valor, ¿bien? Dice que lo que hace es copiar el valor de las variables en los respectivos parámetros, ¿bien? Una modificación del valor del parámetro no afecta a la variable externa correspondiente, ¿bien? Entonces, si yo, a ver, no hay ejemplo acá, ¿bien? Bien. Luego tenemos los parámetros por referencia. Diferencia entre return y print. El return te retorna un valor, te puede retornar una lista. Y el print es para mostrar nada más. Bien. Bien. Continuamos los parámetros por referencia. ¿Bien? Lo que hace es copiar en los parámetros la dirección de memoria de las variables que se están usando como argumento. Bien. Una modificación del valor del parámetro afectará a la variable externa correspondiente. ¿Bien? Dice acá, presentamos estos conceptos porque existe o en otro lenguaje de programación como Java. ¿Bien? Pero en Python no se aplica en forma literal. No lo aplica en forma natural. Bien. Bien. Este es un ejemplo, bien, de parámetro por valor. Bien. Tenemos una función suma, bien, que recibe 2 parámetros, bien, y adentro lo modifica, bien. Y como yo le dije, para hacer uso de esta función hay que llamarla, bien. Entonces, acá, luego en la línea 7 y 8, tenemos la variable a y b que le asignamos cierto valor, bien. Y luego acá en el último print, estamos llamando a la función, bien. Estamos llamando a la función y estamos sumando a, digo, le estoy pasando por parámetro a y b. Entonces, lo que estoy pasando por parámetro sería el valor 5 y 6. ¿Bien? Bien. Lo que decía que el parámetro por valor, lo que se hace es una copia. ¿Bien? Los valores que están, las variables que están fuera, no se van a ver afectadas. ¿Bien? Entonces, tenemos acá abajo como salida los identificadores de la variable a y b fuera de la función. Serían estas variables que están fuera de la función. La línea 6, digo, la línea 7 y 8, ¿bien? Al ver su ID, ¿bien? Tienen tienen su ID correspondiente, ¿bien? Bien, luego printea los valores dentro de la función, ¿bien? Que como A pasó con el valor 5, se le sumó una unidad, sería 6, y B pasó con 6, y se le sumó una unidad, que es 7, ¿bien? Acá estamos printeando, ¿bien? Lo que sería de la línea 4. Bien.
Y luego estamos printeando los identificadores de A y B de la función, ¿bien? Y vemos que los ID son diferentes de A y B dentro de la función, ¿bien? ¿Qué significa esto? De que los parámetros pasados por valor se guarda una copia, ¿bien? Entonces, lo que está, o sea, si yo hago un print de esto, de A y B, ¿bien? De A y B, bien, va a estar con su valor 5 y 6, ¿bien? No se va a modificar estos valores de esta variable de la línea 7 y 8. Los valores que se modificaron fueron los que están adentro, porque la función está trabajando con una copia, ¿bien? Por eso, al cambiar el valor de A y B dentro de la función, lo que hace es tener otros ID, ¿bien? Luego tenemos los parámetros por referencia, ¿bien? Que decía que se copiaba la dirección de memoria de la variable, ¿bien? Entonces, tenemos una función suma, ¿bien? Que le pasa una lista, ¿bien? Y a cada posición de la lista le suma una unidad, ¿bien? Y afuera de la función tenemos una lista declarada con 5 y 6, ¿bien? Esta lista, acá en la línea 10, ¿bien? Se le llamó a la función suma y se le pasó por parámetro esta lista, ¿bien? Con los valores 5 y 6, ¿bien? Y dentro de la función se modificó los valores de 5 y 6, ¿bien? Pero estamos viendo de que los identificadores son iguales, ¿bien? ¿Por qué son iguales? Porque por parámetro pasamos es una copia de la dirección de memoria de la variable, ¿bien? Se modifica automáticamente, ¿bien? Los valores. No se trabaja con copia, ¿bien? Acá tenemos una aclaración que dice Python no define variables nuevas dentro de una función, ¿bien? Cuando el tipo de dato es mutable, usa la misma, ¿bien? Profe, ¿qué sería el ID? El ID es, no sé si sabes algo de base de datos, ¿viste? La clave primaria, ¿viste? Que es Sí, única. sí, Bien, sí. acá todas las variables tienen su ID, es único, ¿bien? Los datos mutables, ¿bien? Aunque vos les modifiques sus valores, ¿bien? El ID va a seguir siendo el mismo, ¿bien? En cambio, acá tenemos dos variables, A y B, que dentro de la función se le modificó el valor, ¿bien? Y por lo tanto, se cambió su ID, ¿bien? Ese es porque era un tipo de dato inmutable. Es lo que vimos en la clase anterior. La diapositiva 1, ahí te está explicando. Ahí te explica bien. Gracias. Ya. Bien. Veamos ámbito de una variable. Bien. Bien. Es el contexto en el que existe una variable. Bien. Existe en dicho ámbito a partir de que se crea y se deja de existir cuando desaparece su ámbito. Bien. Las variables son accesibles solo desde su propio ámbito. Bien. Tenemos dos ámbitos para las variables, ¿bien? Tenemos ámbito local y ámbito global, ¿bien? Los ámbitos local corresponden con el ámbito de una función. No se puede acceder a las variables de una función desde fuera de esa función, ¿bien? O desde otra función. Entonces, si nosotros creamos una función y dentro de esa función declaramos algunas variables, ¿bien? Su ámbito de vida va a ser ahí dentro, nada más, local. Afuera no existe, ¿bien? Tenemos el ámbito global, ¿bien? Corresponde con el ámbito que existe desde el comienzo de la ejecución de un programa, ¿bien?
todas las variables definidas fuera de cualquier función corresponden al ámbito global, ¿sí? Que es accesible desde cualquier punto del programa, incluidas las funciones. Bien. Las variables locales es lo que les dije ya, que son las variables que se definen dentro de la función. Bien. Los parámetros de una función también son consideradas funciones locales. Bien. Bien, desde el cuerpo principal del programa no se puede acceder a las variables locales de ninguna función. Bien. Bien. Acá tenemos ejemplo. Tenemos una función que se llama saludar. Bien. Acá tenemos saludo. Bien. La variable saludo que es sola. Bien. Entonces, esta variable es ámbito local. Bien. Tenemos el print de saludo. Bien. Y acá tenemos otra función que es sumar. Tiene sumando 1 y sumando 2. Bien. Sumando 1 y sumando 2 son también variables locales. Y suma también es una variable local. Bien. Su ámbito es local. Bien. Acá, esto así se llaman las funciones. ¿Bien? Acá saludar está llamando las funciones. Está llamando la función, haciendo uso de la función. Bien. Si yo quiero que me muestre este print, bien, tengo que llamar a la función. Bien. Tenemos la variable. Para printear siempre tengo que llamar antes a la función. Vos pones así saludar, Claro. nada más, te va a decir hola. Acá, sin el print. Ah, no, el print es de sumar, claro. Perdón. Sin el print de sumar, o sea, si le pones sumar y le pasas los dos valores, te va a devolver, ¿bien? El 5 sin poner el print. Perfecto. Bien. Pero en ese caso donde se hace la suma y se pone print sumar, Sí. ¿ya no hace falta poner el return? ¿O sí también hay que ponerlo y encima agregar el print sumar? No, esta función te devuelve un número, ¿bien? La función sumar te devuelve un número, ¿bien? Y ese número va a estar acá. Y el print, a ver. Voy a decir que si no ponemos la palabra return acá fuera del print, o sea, acá donde está sumar. Claro, si puedo no poner return suma y directamente poner print y sumar con los dos parámetros. Acá la función. Sí. O sea, no es necesario sumando 1 y sumando 2, asignarle un valor a una variable suma. Directamente poner return sumando 1 más sumando 2. Bien. Pero el return siempre tiene que ir, profe, también. No necesariamente. Cuando vos necesites retornar un valor, lo usas. Bien. Bien. Gracias, profe. Bien, el return se usa cuando retornas un valor. Acá no se habla de procedimientos, ¿bien? En otros lenguajes como en C se habla de procedimiento y funciones, ¿bien? Una función te retorna un valor, ¿bien? Y un procedimiento te retorna 0, o sea, ninguna, te retorna 0, 1 o más valores, ¿bien? No se ve acá. Acá todo se le toma como funciones. ¿Bien? Gracias, profe. Bien. Tenemos las variables globales, bien, que son definidas en el cuerpo principal del programa. Bien. Se puede hacer uso también dentro de las funciones. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Bien, que también está la función saludar, que tiene un print saludo, bien. Y fuera de la función está la variable saludo, bien, que lo asigné esta cadena, hola mundo, bien. Entonces, esta variable saludo es global, bien. Cuando yo llame a la función saludar, acá estoy llamando
Bien, y por el print estoy pasando la variable saludo. Bien, entonces cuando llame la función saludar, me va a devolver hola mundo. Bien, porque las funciones pueden acceder a las variables globales. Bien, y acá tenemos otro ejercicio. Bien, tenemos contador que está inicializado en 10. Bien, luego tenemos una función que se llama reiniciar, que es poner el contador en 0. Bien, tenemos un print, bien, que nos muestra el contador. Bien, luego llamamos a la función reiniciar, luego hacemos otro print para mostrar el valor de contador. Bien, entonces, al ejecutar este código, o sea, lo que esperábamos es que se suponía que acá, en el segundo print, nos tendría que mostrar 0, que no, porque estamos reiniciando con la función de contador, que no. Sí. ¿Bien? Pero no sucede eso. Bien. En los dos prints se va a mostrar 10. Bien. Y dice que es un mecanismo de protección para evitar la modificación sin querer de una variable global. Bien. O sea, que acá tenemos el contador está siendo usado. El contador está siendo usado como variable global y local. Bien. Acá el contador lo puse 0, acá se usó como de manera local, por lo tanto, esto únicamente iba a vivir dentro de la función. Una vez fuera de la función, contador tiene 10. Bien, por eso no se recomienda usar variables globales, bien, porque es más difícil ver los errores. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, el return ahí dentro de la función reiniciar, ahí sí me mostraría 0. No, tampoco te va a mostrar 0. ¿Tampoco? Tampoco. Porque se está usando como, o sea, ejecutaste el programa, contador tenían 10, ¿bien? Luego ejecutaste la función, y contador acá ya está como una variable local, ¿bien? O sea, dentro de la función nada más contador va a tener 0. Claro. Bien. Profe, o sea que si hacemos un print de esas dos variables, ambas van a tener diferente ID. En principio, sí, tendrías que hacer un print dentro de acá. Sí, va a tener diferente ID. No, el contador no vuelve a 0. Va a ser 0 únicamente acá dentro de la función. Si le pones un print dentro de la función, ¿bien? Sí te va a mostrar 0, pero fuera no. Una No sale consulta. Sí, Y si fuera el caso que contador de definición de la función le pusiera reiniciar y le pondría que acepte un número y en reiniciar pongo reiniciar y entre paréntesis contador, ¿ahí se cambiaría? no, tampoco. Porque lo está pasando por valor, que no, al parámetro, Sí, en teoría. Claro, digamos, le estoy poniendo con lo que está pasando recibe. claro, como te dije, los parámetros, los que pasan por parámetros también son variables locales, ¿bien? Las variables locales únicamente viven dentro de la función. Afuera, o sea, no existen, ¿bien? Entonces, si vos lo pasas por parámetro, lo que estarías diciendo que es una variable local, ¿bien? O sea, seguiría entre local y global, la variable global va a ganar siempre, ¿bien? Bien, bien. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy, ¿bien? Y veamos unos ejercicios, ¿bien? De 19. No, del práctico. No. Bien, hoy 21. Bien.
Bien, este es el ejercicio. Bien, dice escribir una función que, a ver, que dada una cadena, bien, devuelva la misma pero en minúscula. Bien, entonces vamos a escribir la variable, la palabra reservada def. Bien, vamos a poner el nombre de la función. Pongamos cadena minúscula. Bien. Profe, Sí, antes que avance, ¿puedo hacerle otra consulta? sí, Los prácticos anteriores, los programas que estábamos haciendo, ¿todos sí, esos programas podrían ser funciones o son sí. funciones? Lo puedes pasar a funciones. Bien. Lo puedes pasar a funciones. Todos. A todos. Sí. Ah, bien. Bien. Esto, bien, hagamos este ejercicio. Bien. Y pasarían por parámetro. ¿Tendría parámetro o no tendría parámetro? Sí, una cadena. Bien. Por parámetro tiene que recibir una variable, que esa variable va a tener una cadena. Bien. Entonces llamamos al parámetro cadena, ¿bien? Que es una variable. Bien. Lo que tenemos que hacer es devolver convertida en minúscula, ¿ya? Sabemos que usamos la función lower, ¿no? No. Entonces retornamos, sería return cadena punto lower. ¿Bien? Esa es nuestra función. ¿Bien? Ahora vamos a llamar a la función, ¿bien? Llamar a la función. Porque si yo la compilo así como está, a ver, No me va a tirar nada. no me tiró nada. Para hacer uso tengo que llamarla, ¿bien? Entonces hacemos cadena minúscula. Bien. Por acá le podemos pasar el Una parámetro. cadena cualquiera. Hagamos hola mundo. Bien. Veamos. Ahí está. También podrías hacerlo así, ¿no? A ver. Una variable Con un input. También. Hola mundo. Entonces esto sería Acá. bien. Ahí está. Bien. Bien. Ahora dice, escribir una función que dada una cadena devuelva una lista de los respectivos código ASCII. Bien. Ahí está. Bien. Entonces vamos a usar la palabra reservada def. Bien. Pongamos el nombre código ASCII. Bien. Bien. ¿Ya va a recibir algo? ¿Va a recibir por el parámetro o sin parámetro? Una cadena. Bien. Una cadena. Bien. Acá la función que es para convertir, a ver, lo voy a escribir como comentario. Vamos a usar la función OR. Bien, es la que convierte cada letra a código ASCII, ¿bien? Esa va a ser la función. Bien. Entonces,
dice devuelva una lista. ¿Bien? Entonces va a devolver una lista. ¿Bien? Entonces tenemos que crear nuestra lista. ¿Bien? Bien, acá tenemos nuestras listas. ¿Qué más? Hay que agregar a la lista, cada uno, Sí, habría que recorrer la cadena con un bien. for. Ya, for i in Range, range length hasta len, cadena. cadena. Bien. Acá lo estoy recorriendo. Bien. Entonces acá a la lista punto append Append, le voy a pasar cadena subí, ¿que no? claro. Cadena subí. Pero a cadena subí yo le tengo que aplicar la función OR. ¿Bien? La función OR es la que me convierte a código ASCII. Bien. Creo que está. Bien. Entonces, ahora llamemos la función. Bien. Código. Bien. Pasemos por parámetro. Hola, mundo. Bien. Veamos qué nos tiene. Ok, porque Profe, nos falta el El return. return. nada, sí, me falta el retorno. Ujú. Return lista. Bien. Bien, ahí está. Me puso. Sería hasta acá, hola. ¿No? Sí. Este sería el espacio en blanco. 1, 2. Bien. Bien, acá tenemos dice, escribe una función que dado un entero positivo devuelva una lista de sus divisores. Bien. Entonces podemos la palabra reserva def, ¿bien? Vamos que se llame lista divisores. Ujú. Y por parámetro le vamos a pasar un número. Una vez recibe el número, tenemos que sacar el listado. Entonces vamos a tener una variable de tipo lista. Bien. Y vamos a recorrer. Bien. Sería un for que va a ir hasta número más 1. Y acá tiene que ir desde 1. Bien. Entonces, si la división de número con y el resto es igual a 0, significa que es un divisor. Y lo voy a agregar a mi lista. Le agrego y. Bien. Una vez que termine de recorrer, voy a retornar mi lista. Bien. Entonces, llamemos la función lista divisores, donde pasemos el número 10. Bien. Dice que los divisores es el 2, el 1, el 5 y el 10. Bien. Ujú.
Bien, entonces, ¿se entendió más o menos cómo se trabaja con funciones? Sí, Bien. Bien, ahora les comparto. Bien, me dicen si pueden ingresar al link. Pide acceso. A ver. sí. Bien, ahora. Sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Bien, entonces avancemos con el práctico, ¿bien? Si aún no llegaron las funciones, hagan los ejercicios que les faltan, ¿bien? La semana que viene, toda la semana, bien, vamos a ver todo lo que es funciones. ¿Bien? Vamos a seguir con funciones. Así que, Bueno, profe. Profe de consulta, sí, yo inicié tarde esta clase y en la anterior no mencionó nada, pero ¿hay devolución respecto al coloquio que hizo para ver cómo estábamos? ¿O queda ahí para ver si estaba bien o no el código que le pasamos en su momento? era para ver si estaba bien o no, bien, pero vi que todo lo que me mandaron, o sea, me fijé en lo que, a ver, acá esta comisión, bien, me fijé todo lo que enviaron a la plataforma, bien, la mayoría todo lo resolvió bien. Habían pequeños errores que, por ejemplo, tenían que controlar que el número era positivo, creo que era, que no lo controlaba eso. Y después era que cuando se tenía que mostrar, decía mostrar, mostrarlo era El contador, sí. mostrar los contadores. Habían algunos que sí usaron los 4 contadores, ¿bien? Para el contador de par, impar, el que va a contar el total de todo, y estaba el contador de par, impar, que se iba mostrando en cada dígito, ¿bien? Y habían otros que no usaron los contadores globales para mostrar al final cuántos números, cuántos dígitos fueron impares en total, cuántos dígitos que fueron pares en total, ¿bien? ¿Quieren ver la resolución? ¿Cómo se resolvía? ¿O están bien? Sí, como para uniformar, no sé, mis compañeros, pero
A mí me Bien, gustaría, ahora descargo la solución y les muestro. Bien. Están viendo, ¿no? Mi pantalla. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien. Tenemos el número a ingresar en el número entero. Bien. Acá tenemos las dos variables que decía que las variables globales, que se contaría el total de todos los dígitos de todos los números que se ingresó. Bien. Tenía un while mientras el número se distinto de 0. Bien. Acá inicializaban dos variables más para contar los pares e impares de un número. Bien. Le decía, mientras el número sea distinto de 0, bien, sacaba el dígito. Preguntaba si el dígito era par, bien, contaba el dígito, bien. Si no, si iba por el S, contaba el impar, bien. Luego lo que hacía era actualizaba el número, bien, y volvía a entrar al while hasta que el número se haya descomponido, bien, se haya descompuesto en total, bien. Después, al final, lo que hacía era total de par, le sumaba el total de pares, bien, el total de impar en los impares, bien. Acá sí se pedía que vuelva a ingresar, bien, y al final de toda la función mostraba el total de pares e impares. Creo que a esta solución que me pasaron le faltaba acá, a ver, al final creo que acá tendría que mostrar de ese número que se ingresó el total de pares e impares, que no. Si no, no tendría, o sea, no habría necesidad de usar dos variables, porque acá le estás asignando. Bien, acá creo que le falta hacer dos print, porque el ejercicio decía informar cuántos dígitos y cuántos. Dice, por cada número informar cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares tiene. Y al final informar la total. Entonces, acá tenía que hacer un print. Un print. Bien. Sería el total de dígitos pares. Bien. Bien. Acá ya sería la variable pares. Bien. Total. Bien. Bien, ese sería el ejercicio. ¿Quieren que los pase? Sí, por favor, profe. Ahora se los paso. Déjenme guardar esto.
Ah, bien, ahí se está cargando. Bien, ahí se envió. Disculpe, ¿con qué ejercicio continuamos ahora? Con el ejercicio 15, es, si ya Gracias. terminaste los ejercicios anteriores, bien, a partir del ejercicio 15 ya es para hacer con funciones. Sí, 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 muchas gracias.
Profe. Profe. Sí. No, me hago una consulta, porque no sé si lo hice bien. En el Bien. ejercicio 16, yo tengo que hacer que el usuario ingrese varios nombres y eso los voy mostrando como saludo, hola, con el nombre que ingresó, o solamente que se diga hola nombre, pero nombre en general. A ver qué dice. Claro, el nombre va a pasar por parámetro, ¿bien? Vos vas a pasar por parámetro un nombre, ¿bien? Y ese va a decir hola, ¿bien? Lo usas el f-string, ¿bien? Pone hola y bueno, entre corchete pasa el parámetro nombre, ¿bien? Bien, y tengo que usar la función que no, saludar. Sí, llamas a la función para que te muestre. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Bien, les quería mostrar algo de que viene el práctico que no está en la teoría. Ahora busco y se las comparto. Bien, el ejercicio 18. Bien, dice escribir una función que calcule el total de la factura tras aplicarle el IVA. Bien, la función debe recibir la cantidad, o sea, sería el total de la factura sin el IVA y el porcentaje del IVA, bien, que se va a aplicar. Y se tiene que devolver el total de la factura, bien. Y dice, si se invoca la función sin pasarle el parámetro porcentaje, deberá aplicarse el 21%, bien. Estas funciones se llaman funciones con parámetro definido, bien. Entonces, tengo mi función, va a recibir dos parámetros, ¿bien? El total de la factura y el IVA, ¿bien? Voy a calcular el IVA, ¿bien? El total por el IVA, creo que acá me faltó dividido 100, ¿bien? Bien, acá voy a sacar el total del IVA, bien, a ese IVA lo voy a sumar a la factura, bien, me retorna el total, bien. Entonces, a esta función, si yo no le paso el parámetro IVA, bien, lo va a calcular con el 21%, bien. Y ahora, si yo si le llego a pasar el parámetro, bien, lo que va a hacer la función es trabajar con este valor, bien, con el 10 y no con el 21, bien. Profe, entonces no es lo mismo que si yo definiera ese IVA igual a 0,21, pero dentro del cuerpo de la función. ¿Cómo? ¿No es lo mismo que definir ese IVA dentro del cuerpo de la función? No, no. Esto es un parámetro definido, bien, que le estoy diciendo que vale 0,21, bien. Si yo, a ver, si yo no le llego a pasar el segundo parámetro, bien, acá, bien, entonces lo que hace la función es para que no se me cuelgue, o sea, si yo lo ejecuto así, a ver, miren, ejecutemos. Ah, lo toma como si fuese predeterminado, digamos. Claro, si yo lo paso así, le ejecuto, bien. Bien, me tira error, bien, porque me faltó pasar el IVA. Bien, entonces acá voy a pasar el segundo parámetro, bien, y me devuelve, bien. Entonces, para que, como acá dice, si se invoca sin pasar el porcentaje, de aplicar 21%, bien, entonces el parámetro va a ir definido, bien, 0,21. Bien.
Entonces, acá el resultado nos dio que era 62.92. Bien. Entonces, esto lo tendría que sacar. Bien, ok. Ok, acá lo Ahí que no me... iría dividido 100, profe. Sí, Porque eso ya estoy está viendo. definido que es 0,21. Sí, pero si yo saco el dividido 100, el IVA que me va a pasar por acá, lo tendrían que pasar ustedes ya dividido en 100. Yo lo hice con un if a eso. Digamos, si es igual a 0,21, Bien. no lo hace, digamos, si no, lo hace lo hace otro No, 100. bien. Bien, esa también sería otra opción. Bien. Entonces, acá ya me sale 62.92. Bien, no se me colgó el programa. Bien. Bien, eso los quería explicar. Cuando se puede definir el parámetro. Bueno, profe. Nos vemos, Matías.
Bien, chicos, ¿cómo van con el práctico? ¿Necesitan alguna ayuda en algún ejercicio? No entiendo el enunciado del 22, profe. Del 22, ahí me fijo. Dice, escribo una función que aplique un descuento a un precio y otra que aplique IVA a otro precio, a un precio. Bien. Escribir una tercera función que reciba un diccionario con los precios y un porcentaje de un carro de compra y una de las funciones anteriores. Ok. Y utilice una función pasada para aplicar los descuentos. Porque dice función. Aplique. Y un porcentaje de un carro de compra. Bien. Medio confuso, por eso, la verdad que no sé si está mal Sí. redactado, no entiendo bien. Bien. Lo pregunto, ahora sí. A ver qué quiere decir, porque tampoco tengo idea de qué quieren. Bien. Ahora pregunto, ¿bien? Bueno, cuando me respondan, bien, te aviso por el grupo de WhatsApp qué es lo que quieren, bien, porque tampoco entiendo. Este ejercicio está muy confuso. Bien, Bien. O sea, yo sé que hay que tener dos funciones. Bien, la tercera función ya no la entiendo. Bien. Las dos primeras sí está entendible de que una se aplica un descuento y la otra el IVA. Bien. aplica el IVA, claro que es la misma que hicimos hace Sí, rato. Y la del descuento es claro. casi lo mismo, solo que habría que restar en vez de Es un- sumar como el IVA. sí, es lo mismo. Pero ya la tercera función, ya cuando dice un porcentaje de un carro de compra, ahí no. Ya no lo estaría en, ya que se querría referir. Bien. Bien, chicos. Nos vemos entonces el próximo lunes. Bien, ahora paso el grupo de WhatsApp. Bueno, Dale, profe, profe, nos vemos, profe. hasta el lunes. Hasta el lunes, profe. Chao, profe. ¿Qué les quería decir? Bien, hasta el lunes. Entonces, Hasta el los lunes. que... Hasta el lunes. Copiar el link. Bien. Ahí está el link de WhatsApp. ¿Quién pedía? Bien, chicos, nos vemos.